Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi compañera Jessica Noemí Quesada Mesa y su servidora Andrea Chialba Pesar Díaz les vamos a presentar el tema de hígado y vías biliares que forman parte del aparato digestivo. Y esto es para la materia de anatomía y disecciones con el maestro Sergio Valenzuela. Para este video necesitamos una introducción clave del hígado y la vesícula biliar. Para empezar, ¿dónde está situada? Está en la parte superior derecha del abdomen y se conecta entre sí por medio de las vías biliares, que también vamos a ver aquí, y que son pues unos conductos que desembocan en el primer segmento del intestino delgado, el duodeno, aunque el hígado y la vesícula biliar tengan funciones, comparten algunas funciones entre sí y que vamos a discutirlo aquí. Son órganos totalmente distintos y uno de ellos podemos vivir sin él y pues hay disecciones de tal órgano. Pues bueno, propiamente vamos a comenzar con el hígado. El hígado va a ser un órgano en forma de cuña y va a ser uno de los órganos más grandes que va a tener el cuerpo humano. En algunos aspectos va a ser también uno de los órganos más complejos que vamos a tener, desempeñando alrededor de 1000 funciones del tipo químico más que nada. Estas funciones van a ser vitales para sobrevivir y van a ir desde la regulación de compuestos químicos hasta la producción de sustancias que van a hacer que la sangre se coagule, es decir, factores de regulación durante una hemorragia. Esto quiere decir que si nosotros nos quedamos sin hígado, vamos a ser incompatibles con la vida. El hígado, si bien se pueden extirpar algunas partes, no se puede vivir sin hígado. Y bueno, vamos a pasar propiamente con las funciones hepáticas o con las funciones del hígado. Y bueno, de primera vamos a tener que el hígado va a producir casi o más de la mitad del colesterol del organismo. El resto va a provenir de la ingesta de alimentos. Esta gran parte de colesterol se va a utilizar en la producción de bilis, que es un líquido espeso y viscoso y de color amarillo verdoso que va a ayudar en la digestión. También el colesterol va a ser necesario para sintetizar ciertas hormonas, incluidos los estrógenos, la testosterona y las hormonas suprarrenales, y también va a ser un componente esencial que lo vamos a poder encontrar en la membrana celular. También el hígado vamos a tener que va a elaborar otras sustancias, entre ellas van a ser las proteínas que va a necesitar el organismo para llevar a cabo ciertas funciones, por ejemplo, la albúmina. Esta va relacionado con lo que mencioné al inicio. La albúmina va a ser una proteína necesaria para mantener la presión de los líquidos en el torrente sanguíneo. Y también la albúmina va a ayudar como factor de coagulación sanguínea, como tal. Otra función que vamos a tener en el hígado muy importante va a ser el almacenamiento de glucógeno. Pues bueno, los azúcares van a ser almacenados en forma de glucógeno y posteriormente van a ser descompuestos y van a ser liberados al torrente sanguíneo en forma de glucosa a medida que el organismo lo va a necesitar. El orden de aprovechamiento de energía en el organismo de primera mano van a ser la glucosa, después va a venir el glucógeno y el último se van a utilizar los lípidos como tal. En este caso, el hígado va a almacenar el glucógeno, lo va a ir empaquetando. También otra de las funciones que va a tener el hígado y una de también que por las que se le reconoce más va a ser la descomposición de sustancias nocivas o toxinas. Imaginemos al hígado como si fuera una red, como si fuera un filtro. El hígado va a filtrar todos aquellos componentes que puedan ser nocivos en algún grado para nuestro cuerpo de ser absorbidos. Estas toxinas van a venir de la digestión y concretamente van a venir de la sangre que se va a recoger del intestino delgado y del intestino grueso, es decir, va a venir de la sangre de la digestión propiamente. Los subproductos van a ser excretados de la bilis, van a pasar al intestino y van a ser eliminados por las heces. Los subproductos excretados en la sangre van a ser filtrados por los riñones y posteriormente se van a eliminar por medio de la orina.
El hígado también va a tener una función que es que va a alterar o va a metabolizar propiamente a los medicamentos que consumamos nosotros. Es por eso que es muy importante cuando se va a recetar un medicamento, ver qué tan pesado de cierta forma o qué tanta afectación va a tener en el hígado, porque la combinación de ciertos medicamentos pues puede llevar a un daño hepático que puede ser irreversible. Y pues bueno, propiamente vamos a pasar a la anatomía del hígado y concretamente a su disposición anatómica. Pues bueno, el hígado va a ser una víscera intraabdominal y va a pertenecer al sistema digestivo como si fuera un anexo. Es decir, no va a participar en la degradación de alimentos, pero sí va a participar en la metabolización de los nutrientes que se vayan absorbiendo. Este órgano va a ocupar un gran espacio en el adulto y va a estar ubicado, como lo mencionó mi compañera, entre el hipocondrio derecho y parte del mesogastrio. En la imagen de la derecha lo podemos ver como si fuera la parte izquierda y pues vemos que el primer cuadrante superior izquierdo va a pertenecer al mesogastrio. Sin embargo, si nosotros estamos explorando nuestro propio cuerpo, vamos a poder encontrarlo a mano derecha. El hipocondrio va a estar del lado derecho cuando lo vemos con nuestro cuerpo. Y pues bueno, también va a estar ubicado una porción del mesogastrio como tal. Y va a estar también muy en relación con el diafragma. Se va a ubicar entre la quinta y la onceava costilla y va a estar protegido por las mismas. También va a tener la capacidad de regenerarse y va a estar rodeado de peritoneo. El peritoneo visceral a su vez va a cubrir el parénquima hepático y este a su vez va a cubrir a la cápsula hepática o también conocida como cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason también vamos a poder encontrar una pequeña prolongación que va a ser el pedículo de Gleason, que va a ser el hilo hepático como tal. Y bueno, siguiendo con la disposición anatómica o con generalidades anatómicas, vamos a encontrar que el hígado va a pesar de 1 a 3 kilos con un promedio de 1,5 kilogramos en una persona de una contextura media. También va a presentar una textura blanda y un color rojo oscuro, principalmente debido gracias a la irrigación que recibe, mayormente venosa. En el recién nacido, como lo podemos ver en la imagen superior derecha, va a ocupar un gran espacio en la cavidad abdominal y va a empujar al pulmón derecho y al riñón izquierdo. Esto va a tener esto va a provocar modificaciones anatómicas durante el crecimiento de tal manera que en un adulto, por esta misma distribución, por este mismo espacio que va a ocupar el hígado, vamos a encontrar que el pulmón derecho va a estar ligeramente más ascendido que su análogo al otro lado y el riñón derecho va a estar descendido con respecto al riñón izquierdo. Esto gracias al espacio que ocupa el hígado y su gran tamaño. También vamos a encontrar que el hígado va a ser una glándula mixta de función endocrina, secretando hormonas directamente en la sangre, y función exocrina, es que va a secretar bilis en los conductos biliares que se van a almacenar propiamente en la vesícula biliar. Y bueno, vamos a tener a los ligamentos de sostén. ¿Qué son los ligamentos de sostén? Los ligamentos de sostén van a ayudar a fijar al hígado en su posición anatómica como tal. Como ligamentos de sostén importantes, vamos a mencionar al epiplón u aumento menor, que va a ser va a tener también el ligamento gastropático, el ligamento hepatoduodenal y que a su vez va a cubrir al pedículo de Gleason. El pedículo de Gleason, como ya lo mencioné, van a ser estructuras que van a entrar por el limbio hepático. Y en la imagen podemos ubicar al epiplón menor como tal, que lo vamos a ver como si fuera una telita delgada, y al ligamento hepatocólico como tal. También vamos a mencionar al ligamento coronario. El ligamento coronario va a ser un periodo de transición entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Esta estructura va a ser la que va a sostener propiamente al hígado y lo podemos ver en la imagen de la derecha, en la parte inferior van a ser los ligamentos coronarios y van a fijar al hígado en la parte posterior del abdomen como tal. Y a sus lados vamos a tener a los ligamentos triangulares que van a tener exactamente la misma función. Otro ligamento que vamos a tener que mencionar cuando escribamos la anatomía del hígado va a ser el ligamento falciforme. El ligamento falciforme va a ser este ligamento que va a ser fácilmente reconocible porque va a dividir al
al hígado en dos partes. El ligamento falciforme se va a formar por dos hojas y va a envolver por su borde libre al ligamento redondo del hígado. Y es el siguiente ligamento que vamos a mencionar cuando hablemos del hígado, el ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? Pues propiamente el ligamento redondo va a ser el vestigio de la vena umbilical y este va a llegar hasta el ombligo y el ligamento falciforme va a sostenerlo propiamente y en la imagen de la derecha en la parte más inferior, justo más inferior por debajo del ligamento falciforme, vamos a ver una pequeña protuberancia que va a representar al ligamento redondo y que este se va a extender propiamente hasta el ombligo. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de las caras del hígado como tal. El hígado va a tener dos caras, va a presentar la cara diafragmática o también conocida como anterosuperior. Esta va a ser una cara convexa y lisa, va a estar rodeada de peritoneo visceral, va a estar muy en contacto con el diafragma, va a tener un borde inferior en donde vamos a ver la escotadura para el ligamento redondo, es decir, este vestigio de la vena umbilical. Y pues propiamente esta cara va a ser sumamente lisa y la vamos a encontrar muy brillosa gracias al peritoneo que lo cubre como tal. Su brillosidad, la brillosidad del hígado, que podemos ver incluso en el hígado de una vaca, pues va a ser gracias a que está envuelto en peritoneo. Y vamos a pasar con la cara visceral o posterior inferior. Esta va a estar en contacto con las vísceras y va a presentar un área desnuda, es decir, un área en donde no hay peritoneo, pero esta va a estar justo en contacto con la pared posterior del abdomen. También esta cara se va a relacionar con también se va a estar relacionado con el diafragma, con la vena cava superior, con la glándula suprarrenal derecha, el nervio frénico derecho y el riñón derecho. Como ya lo mencioné, que se relacione con el riñón y con el pulmón, pues va a presentar ciertas modificaciones anatómicas. También va a estar en contacto con el estómago, con el esófago y con el epiplón menor, la vesícula biliar y la flexura cólica derecha como tal. Y pues bueno, también vamos a tener que se va a formar una H, conocida también como H hepática. La H hepática va a formar o va a representar al hilio hepático. El hilio hepático y el hilio en general van a ser las estructuras que van a pasar por un punto hacia un órgano. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso tenemos el hilio hepático, pero también vamos a tener un hilio renal e incluso un hilio del corazón. Pero bueno, en este caso hablemos del hilio hepático y se va a conocer también como H hepática. Vamos a poder ubicar a la arteria hepática propia a la izquierda, al ducto hepático común a la derecha y a la vena porta en posición posterior a estos elementos. Y pues bueno, también en esta misma cara vamos a ver que va a presentar ciertos lóbulos que van a ser de importancia mencionar. Pues bueno, vamos a tener el lóbulo cuadrado del hígado, que pues lo podemos ver señalado en la imagen en un cuadrito rojo en la parte superior. Este lóbulo cuadrado va a estar relacionado con la vesícula biliar y este va a separar al lóbulo cuadrado del hilio hepático o con la porta hepatis. También vamos a tener al lóbulo caudado y vamos a tener a la fosa vesicular, que va a almacenar al hígado como tal, perdón, va a almacenar a la bilis, a la vesícula biliar, y vamos a tener el surco de la vena cava inferior, que es lo que podemos ver en el azulito, en la parte de arriba. El hígado también va a presentar una impresión que va a corresponder a la vena cava inferior. Y también vamos a tener a restos del ligamento venoso del embrión, que va a corresponder al ligamento redondo como tal. Y ambas caras del hígado, estas caras que se pueden distinguir separadas por el ligamento falciforme, pues se van a unir precisamente por este mismo ligamento. Y bueno, vamos a hablar de la segmentación de los lóbulos hepáticos anatómicos, porque los vamos a tener lóbulos hepáticos anatómicos y lóbulos hepáticos funcionales después. Pues bueno, a grandes rasgos esto lo podemos distinguir: lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y los lóbulos funcionales, pues van a estar en una división ligeramente diferente, no se van a guiar tanto por el ligamento falciforme a la hora de su división, pero estos ya van a tener más importancia a la hora de la cirugía. Vamos a también presentar un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo.
Y siguiendo con la segmentación de los lóbulos funcionales, vamos a tener otra segmentación de que también van a estar conocidos como los segmentos vasculares de Cohen-Maud. Estos segmentos tienen la característica de ser independientes, es decir, que si nosotros diseccionamos un hígado y le cortamos una partecita, el hígado va a poder seguir funcionando independientemente si tenga ese segmento o no. Estos segmentos están bien definidos y son de gran importancia para la cirugía. También otra característica de estos segmentos es que van a ser vascularizados por diferentes ramas de lo que van a conformar posteriormente como la tríada portal, que es un conducto biliar, una vena portal y un segmento de la arteria hepática como tal. Vamos a tener que se van a dividir en 8. Vamos a tener al caudal, al cráneo lateral izquierdo, al caudo lateral izquierdo, cráneo paramedial izquierdo, o también conocido como lóbulo cuadrado, al caudo paramedial derecho, caudo paramedial derecho también, cráneo lateral derecho y cráneo paramedial derecho. Todas estas les va a corresponder un número que generalmente se van a ver representados por números romanos. Y pues vamos a ver un poco ya más de microanatomía del hígado, porque también es importante mencionar. Vamos a tener el tejido hepático y bueno, este se va a constituir por una aglomeración de lobulillos y esta va a ser la unidad funcional del hígado. Ojo, unidad, que no va a ser la célula, va a ser la unidad. Esta unidad va a tener forma hexagonal y lo podemos ver en la parte superior derecha de la diapositiva. Y pues bueno, estas van a estar formadas por líneas constituyentes y cada uno de los espacios entre estos lobulillos se va a conocer como trabéculas de Ramac. Y en cada una de estas separaciones va a pasar, aparte del tejido conectivo, una tríada hepática, que como ya lo mencioné, va a corresponder a una porción de la arteria hepática, una porción de la vena cava y una porción de un pequeño conducto biliar que va a recoger la bilis que se va a secretar por los hepatocitos que van a conformar propiamente a los lobulillos hepáticos. Y pues bueno, los conductos biliares, como ya lo mencioné, van a transportar la bilis producida en los lobulillos. Vamos a tener también la inervación hepática, que a grandes rasgos va a estar inervada por el plexo celíaco, el nervio vago izquierdo y derecho, y también solamente el frénico derecho. Y finalmente vamos a hablar de la vascularización hepática, tema importante porque, como recordemos, esto es lo que le va a dar el color tan vivo al hígado. Pues bueno, vamos a tener que la sangre abdominal del hígado, es decir, la sangre que va a recibir el hígado, va a ser mayormente desoxigenada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser sangre venosa. Sin embargo, primero vamos a hablar sobre la irrigación arterial. Pues bueno, el hígado va a tener una arteria hepática propia. En la imagen de la derecha superior la podemos ver en un color rosita. Esta arteria va a ser chiquita en comparación a las venas que la van a irrigar, pero bueno, va a proporcionar alrededor del 30% de la sangre que va a recibir el hígado. Y pues bueno, esta es una rama, la arteria hepática va a ser una rama de la aorta abdominal. Y como tal vamos a hablar de la sangre desoxigenada, es decir, de la sangre que transportan las venas. En este caso vamos a tener a una vena de gran importancia y que va a ser de la más reconocida cuando hablemos de irrigación o vascularización hepática. Va a ser la vena porta hepática, que va a proporcionar alrededor del 70% de sangre que va a recibir el hígado. Esta sangre va a ser rica en nutrientes y va a provenir propiamente del sistema gastrointestinal. El hígado lo que va a hacer es va a filtrar y metabolizar estos nutrientes. Recordemos que el hígado lo vamos a imaginar como si fuera un filtro. Y esto también se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y cada una va a llegar a su segmento y va a formar su tríada portal que va a dirigirse a los lobulillos. Y pues bueno, también como a manera final de la metabolización del sistema gastrointestinal, de la metabolización del hígado que hace, vamos a tener a las venas hepáticas que van a recoger a la sangre filtrada y la van a drenar a la vena cava inferior, y que la vena cava inferior pues ya va a llevar la sangre, es decir, un poco más, ya más limpia, y la va a llevar a oxigenar otra vez.
Esta va a drenar en la vena cava inferior. Ahora sí nos pasamos a la vesícula biliar y las vías biliares. Siguiente, por favor. Vamos a dar te voy a dar una breve introducción de qué onda con esto. La vesícula biliar es un pequeño saco muscular de almacenamiento en forma de pera, o también yo lo comentaba como de chile serrano, por también que lo pintan en los libros de color verde, que contiene la bilis y que está interconectado con el hígado mediante uno de los conductos llamados, ahora sí, vías biliares. Va a ser también como una introducción, la entrada, el inicio del hígado y la vesícula. La bilis, la siguiente, por favor. La bilis como tal es un líquido espeso y viscoso de color amarillo verdoso que ya había comentado mi compañera y que se compone de sales biliares, electrolitos, partículas pues cargadas y disueltas como el sodio y bicarbonato. También tiene pigmentos biliares, colesterol y otras grasas. La bilis tiene dos funciones principales que va a ser ayudar a la digestión, eliminar del organismo ciertos productos de desecho principales que van a ser la hemoglobina, ahorita vamos a hablar de eso, y el exceso de colesterol. También, la siguiente, porfis. Aquí ya les estoy contando lo de la bilis. También, otra cosa muy importante es que la bilirrubina es el principal pigmento de la bilis. Es el característico que le va a dar ese color amarillo verdoso. La bilirrubina es un producto de desecho que se forma a partir de la hemoglobina que vemos ahí. Y pues que también es una proteína que va a transportar el oxígeno en la sangre y que es excretado pues ahora sí por la bilis. Además de que esta se va a liberar cuando se destruyen los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos viejos o dañados. La siguiente, por favor. Ahora sí, la anterior. Vemos la vesícula biliar. Tenemos el conducto hepático, tanto derecho como izquierdo, y aquí es muy importante aclarar que eh, la bilis va a salir del hígado por los conductos hepáticos que les estoy mencionando, el derecho y el izquierdo, los cuales se unen para formar un solo conducto hepático común. Después este conducto se une a otro que está conectado con la vesícula biliar, denominado así conducto cístico, y para formar el colédoco. Este va a desembocar en el intestino delgado a través del esfínter de Oddi, que también va a ser súper característico porque lo vemos en forma de anillo, y este va a estar ubicado, este es un músculo y está ubicado a unos centímetros por debajo aproximadamente del estómago, y la mitad de la bilis secretada entre la comida. Bueno, antes de pasar a eso, entonces tenemos el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, que van a dar origen al conducto común, después al colédoco y luego al conducto pancreático, que ese ya no nos toca a nosotros, pero sí es muy importante ver que va a estar todo conectado gracias a esto. Pero bueno, continuamos. La siguiente, porfis. Ok, aproximadamente la mitad de la bilis secretada entre las comidas fluye directamente a través del colédoco al intestino delgado, y la bilis restante es desviada a través del conducto cístico a la vesícula biliar, donde va a ser almacenada, y en la vesícula biliar hasta el aproximadamente 90% del agua de la bilis se absorbe hacia el torrente sanguíneo, por lo que la bilis restante se vuelve muy concentrada. Cuando entran los alimentos en el intestino delgado, una serie de señales hormonales y nerviosas desencadenan la contracción de la vesícula biliar y la relajación y la apertura del esfínter, que les había mencionado anteriormente, de Oddi. Además de que la bilis fluye entonces desde la vesícula biliar, desde el intestino delgado, donde se va a mezclar con el contenido alimenticio que vamos que ingerimos, pues, y que lleva a cabo pues sus funciones digestivas.
Y volviendo a esto del 90% de las sales biliares reabsorbidas en el torrente sanguíneo a través de la pared de la porción distal del intestino delgado, el hígado extrae entre estas sales biliares de la sangre y la secreta de nuevo a la bilis. ¿Cuántas veces lo va a hacer en el día? Como aproximadamente unas 10 a 12. Aquí les estoy mostrando una ilustración en varios cortes diferentes, vistas laterales, para que se den una idea de cómo es que se ve como una pera o un chile. También pues está, aunque la vesícula biliar cumple una función, no es un órgano indispensable y es lo que les había mencionado. Si se extirpa la vesícula biliar, por ejemplo, como el tratamiento quirúrgico que a lo mejor ya han escuchado, que es la colecistitis, no pasa nada, porque la bilis puede pasar directamente desde el hígado hasta el intestino delgado sin problema. O sea, nada más es una especie de filtro entre el hígado y el intestino. La siguiente, por favor. Ok, aquí también tengo otra ilustración de cómo es que se ven estas mucosa con pliegues, el cuerpo ya de la vesícula, lo que les había dicho, el conducto hepático derecho, el izquierdo, el común, el colédoco, tal cual. La siguiente, porfis. Ahora sí, como les había mencionado, la vesícula biliar no es esencial y no pasa nada si la quitas, ¿no? Pero esto sí es importante aclarar. En la vesícula biliar, las vías biliares se pueden formar a veces cálculos biliares o también le llaman supuestas piedritas. Generalmente estos no causan ningún síntoma. Sin embargo, pues pueden obstruir el flujo de la bilis desde la vesícula biliar y después puede causar un dolor o cólico biliar, además de una cierta inflamación. Pero esto es ya en casos ya agravados, porque antes no se va a presentar hasta que haya como esto, es porque ya está completamente tapada este órgano. También puede migrar desde la vesícula biliar hasta las vías biliares, donde se puede obstruir el flujo normal de la bilis hacia el intestino ya. Y esto va a causar pues una ictericia, que es como una coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos. Así es como nosotros lo vamos a poder encontrar. Cuando nosotros vemos que un paciente está amarillo, puede ser una de estas u otra causa. No nada más nos podemos encasillar en esto. Después de esta ictericia también va, lo que les había dicho, otra vez va a causar dolor e inflamación y que el flujo de la bilis también puede ser obstruido pues por tumores. Otras causas de interrupción o obstrucción de los flujos son de las menos frecuentes, va a ser eso de los tumores. La más frecuente es esto de las piedritas. La siguiente. Pues bueno, esto ya sería todo de nuestra parte. Les hemos presentado hígado y vías biliares. Esperemos haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.